Bueno, pues continuamos aquí en este encuentro final del curso que hemos realizado durante 7 meses en la Escuela de Familia Adoptiva, Acogedora y Colaboradora, un curso sobre el trabajo de la historia de vida. Y estamos terminando con este encuentro presencial que nos permite ponernos cara a muchas de las personas que hemos estado compartiendo, intercambiando, interaccionando en el foro del curso. En esta mesa queremos conocer pues en vivo y en directo la experiencia de 3 familias que nos van a contar pues sus éxitos y sus dificultades en esta aventura de bueno, pues de construir nuestra historia de vida, la nuestra con la de nuestros hijos, y que, como decían hace un ratito, es un proceso que va a durar toda la vida. Tenemos esta tarde aquí en Granada a Arantxa Gallego, que pues nos va a contar de su experiencia como madre adoptiva, a Concha Sáez, madre de acogida, madre acogedora, y a Francisco de Paula, papá de 3 niños también en acogida. Pues suya es la mesa, este tiempo, y luego pues nos gustará pues compartir con ellos y intercambiar con ellos. Arantxa, creo que vas tú la primera porque vamos a ver un vídeo, ¿no? No vamos a ver ningún vídeo. ¿Qué? ¿Empiezo yo entonces? Vale. Sí. Entonces, igual aquí, pues no. Sí, era yo. ¿Lo habéis pensado de otra manera? ¿Podemos hacerlo de otra manera? No, Si no hay problema, solo que si no lo veis. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización del curso. Ya le he dicho a María Ángeles que, por favor, que me guarde una plaza, si es posible, para ser también una alumna, una estudiante, o tengo de formación profesional, soy profesora de la Universidad de Granada y quiero, pues bueno, ser estudiante de este curso porque creo que promete y mucho, ¿no? Mi cometido hoy, la verdad es que me ha costado un poco cuadrarlo. No voy a hablar de mi historia, aunque sí voy a hablar de mi historia. Lo que voy a aprovechar este espacio que se me brinda, espero y deseo poder transmitir bien, porque voy a hablar en nombre de los que tienen que tener voz, en nombre de los menores y de los niños y niñas, en este caso adoptados etíopes, de origen etíope. Y quiero hacerlo pues de una forma pues que yo sea capaz de poder transmitir bien lo que yo en mis investigaciones he podido recabar, ¿no? Soy trabajadora social, soy antropóloga y desde el 2008 vengo trabajando en Etiopía, ¿no? Yo me hice la siguiente pregunta, ¿no? En el contexto de la adopción internacional conocemos qué es lo que pasa aquí cuando llega el niño, pero ¿qué pasa allí? ¿Qué sucede allí? Sabemos del contexto de origen de nuestros niños y en el 2008 pues inicio mi primera estancia de trabajo de campo, que ha llegado hasta la última que he hecho en octubre del 2017. Bien, entonces quiero intentar dar esa voz, una voz que es ignorada desde postura y desde planteamientos, visiones muy adultocéntricas. Mi trabajo se basa en un trabajo de etnografía pura y dura. Yo cuando voy a hacer trabajo de campo en Etiopía me preguntaba Charo qué es lo que hacía allí. Digo, pues desde entrevistarme con el MOWA, que es el ministerio similar, el homólogo aquí al Asuntos Sociales, de Servicios Sociales, hasta dar una conferencia a la universidad con mis colegas del Departamento de Antropología, hasta trabajar con los niños y niñas en sus poblados
Y bueno, y cuando digo trabajar con niños y niñas, pues se hace de todo tipo de tareas y se comparte todo tipo de espacios, de costumbres, etcétera. Siempre súper enriquecedora, ¿no? Estoy en deuda, en este caso, con el país que le dio la luz y que vio nacer a mi hija, ¿no? Todas las técnicas cualitativas que he trabajado son técnicas de carácter cualitativo, dibujos de niños, fotografías, imágenes, documentos, recuerdos. Esta actividad la he llamado, le decía a los compañeros anteriormente, al doctor Morago, Jiménez Morago, le decía, me habéis puesto muy fácil, luego yo entrar, porque esta actividad yo la llamaba mirando al pasado para comprender el presente, ¿no? En esta actividad, evidentemente, como son niños, ahora daré los datos, son niños entre 5 y 12 años, ahora han crecido, son 29 niños y niñas con esas edades. En esta actividad, que insisto, ha sido de carácter cualitativo, utilizando todo tipo de documentos, etcétera, me han ayudado las familias, los padres. O sea que no ha sido una actividad loca que yo me he puesto a entrevistar a niños y niñas así de forma azarosa, sino que ha sido conducida y guiada por los propios padres dentro de ese proceso, porque son familias con las que yo me entrevisto, con las que yo estoy trabajando, son familias que entienden la adopción internacional desde un punto de vista nada convencional. Ahora ya, afortunadamente, con la ley 2015 ya no somos tan transgresoras, pero somos familias que hemos hecho una apuesta, no solamente de ir al país, sino que hemos hecho muchas de ellas, otras no, porque hay una diversidad, tanto en niños y niñas, de historias de vida, de entender sus procesos, como hay una diversidad también en una familia, ¿no? O sea, yo he pasado por muchos momentos dentro de cómo he ido trabajando o construyendo este proceso de adopción que cada vez ha sido más abierto, ¿no? Hasta entender que mi adopción es abierta total porque tengo a la familia de mi hija en el WhatsApp, ¿no? La trabajadora social del poblado de mi hija la tengo aquí, ¿no? Entonces, esa interacción tan directa, tan activa, digamos, no la tienen todas las familias, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una concepción de entender la adopción desde unos planteamientos pues nada convencionales ni nada cerrados, ¿no? La comunicación abierta, sincera, desde el primer momento, con los niños y niñas adoptados, pues digamos que es como una máxima, una premisa fundamental. El trabajo que yo os quiero presentar también tiene para mí, lo importante que tiene también para mí es que también tiene una mirada transnacional, ¿no? Una mirada transnacional porque también hay presencia de niños y niñas etíopes que son hermanos, primos, que tienen algún vínculo familiar con nuestros niños y niñas adoptados aquí en España. La muestra es muy pequeña, si tenemos en cuenta la última estadística de adopción internacional en Etiopía, desde el 2002 al 2015, si tenemos en cuenta el 2016, 2017, 2018, las estadísticas que tenemos del Ministerio del Boletín Estadístico, en España hay 4.146 niños adoptados de origen etíope, ¿no? En el 2009, que es el punto más alto, 722. Yo hablar de 29 niños, pues yo para nada quiero ser, como no soy cuantitativista, pues para nada no tengo una muestra representativa, simplemente voy a contar unas historias que se merecen su lugar, aunque sean minoritarias, inéditas y distintas, ¿no? Bueno, aquí un poco para que veáis así, aunque yo voy a hablar en este trabajo de los niños y niñas, porque creo que es lo que puede ahora mismo ser más interesante en este espacio. Tenemos mucho trabajo hecho con familias de nacimiento, con las familias adoptivas y con las familias de nacimiento estoy trabajando también, que tuvimos la suerte, en el último conversatorio que hicimos en la Escuela Andaluza de Salud Pública, tuvimos la suerte de comunicarnos con una trabajadora social que está ahora mismo viviendo en Washington, en Estados Unidos, porque ella está haciendo mucho trabajo, lo tiene publicado, lo tenéis en la red, sobre el sentimiento que tienen y la experiencia que tienen las madres biológicas que han tenido que dar a su hijo o su hija en adopción, ¿no? Y tuvimos una conversación de 10 minutos en inglés en este conversatorio que se hizo en abril, ¿no? ¿Fue María Ángela en abril? Sí. Bien, entonces hay un poco donde la zona donde estamos trabajando, Addis Abeba, la zona de donde es mi hija, ¿no? Que es donde pasó la mayor parte del tiempo.
Y luego hemos introducido una zona más, porque otra madre adoptiva que viajaba también conmigo en el último viaje, Dila, la hemos incorporado, ¿no? Ha sido también una experiencia bastante rica porque hemos hecho, digamos, otro contrapunto de conocer esa variabilidad y esas particularidades de muchas historias de cómo se están viviendo la adopción internacional en este contexto hispano-etíope de forma abierta, ¿no? Yo he intentado, las narrativas y los discursos de los niños y niñas, como he dicho anteriormente, guiados y conducidos y apoyados por sus padres, he intentado seguir estos ejes temáticos, ¿no? Hay como dos primeros ejes temáticos que estarían en relación a la vida anterior de la adopción, a la trayectoria previa a la adopción, y otro eje temático, sería el post, ¿no? Lo he llamado los recuerdos, la adopción, el duelo y las pérdidas, los orígenes de allí a aquí. Me quiero ayudar con el PowerPoint porque quiero utilizar, a ver si veo bien porque ya me está saliendo plebicia y veo regular, me quiero ayudar de los verbatines que hemos recogido de la propia voz de las madres cuando han interactuado con su hijo en torno a este eje temático de los recuerdos, ¿no? Entonces, en esa obsesión de transmitir bien a los niños y niñas, pues voy a hacer lectura de un primer verbatim, ¿no? Dice, ella estaba fuertemente unida a sus hermanos y padre, los adoraba o los adora, y los recuerdos de sus 3 primeros años juntos a ellos y la necesidad de saber de ellos eran constantes. Siempre nos señalaba la frustración que le ocasionó no poder despedirme de ellos. Que veo regular, ¿no? Que despedirse de ellos, ¿no? Ella estaba fuertemente unida a sus hermanos y padre, lo adoraba y los recuerdos de sus 3 primeros años de vida juntos y la necesidad de saber de ellos eran constantes. Siempre, para mí, es importante esa frustración de no poder despedirse de ellos, ¿no? Esto es un dato que nos revela cómo los recuerdos están ahí presentes y cómo no se ha hecho una despedida de ese proceso, ¿no? Pero ¿qué ocurre? No quiero reiterarme en otras cuestiones que en otras conferencias con mis compañeras de AFAN hemos dado y demás, sino que son recuerdos que parten de un concepto distinto de desamparo que tenemos en Occidente. Son recuerdos de niños y niñas que no han tenido unos malos tratos. Por lo tanto, son recuerdos en los que existen, son niños queridos, son niños que tienen familia y son niños en los que existen unos lazos afectivos. Por lo tanto, esos recuerdos también están ahí presentes y son recuerdos en los que son difíciles de borrar, ¿no? El hecho de nosotros, las familias adoptivas, aparte de que hay esa apertura de comunicación abierta, sensible, etcétera, de haber tomado esa iniciativa, yo esto me duele mucho porque me siento muy incomprendida. Y yo como lo que hago, no sé si lo hago bien, mal o regular o fatal, pues yo estoy sometida al cuestionamiento de todos y todas, ¿no? Porque para eso estoy y para eso me expongo, ¿no? Pero sí que es verdad que me he sentido muy cuestionada cuando se nos dice que hay que ver que las familias adoptivas etíopes hemos tomado una iniciativa que le corresponde a nuestro hijo y nuestra hija, ¿no? No quiero detenerme aquí porque entramos en un mundo que yo lo vivo o yo lo siento como muy contradictorio, ¿no? Porque ¿qué nos esperamos a los 18 años? Si estamos hablando de construir una historia de su identidad, ¿cómo lo hacemos, no? Porque tenemos claras demandas. He traído un capítulo de un libro que tengo publicado en un libro en el que precisamente el título del capítulo es eso: mi hijo me reclama saber de su familia. O sea que nosotros tenemos demandas de la propia capacidad de agencia, si se me entiende mejor, de empoderamiento que también tienen los niños y niñas, de querer saber sobre sus orígenes. Y más, si he dicho anteriormente, tienen recuerdos. Entonces hay un debate ahí que nos esteriliza y nos incapacita. Vivimos en un mundo con muchas, no sé, hay paradojas, ¿no? O sea, le corresponde a los de estos, pero no hablamos, y sí que es verdad que el doctor Morago lo ha dicho muy claramente, que el hablar de construir su historia no quiere decir que haya que hacer búsquedas, ¿eh? Incluso yo, muchas de las familias entrevistadas, el niño no sabe que ha tenido contacto con la familia, quieren rescatar información, la quieren guardar y la quieren tener de depositario hasta que el niño le pregunta.
Luego hay niños que nos han dicho, quiero que le entreguéis esto a mi madre, pero no quiero que le hagáis ninguna pregunta. Todo eso se ha intentado respetar, porque le hablaba con Charo, ¿no? Intentamos, pues bueno, el ser muy, muy, muy escrupulosos cuando vamos a los poblados, de saber cómo, cuándo, dónde y en qué espacio hacer este contacto con la familia, ¿eh? Porque la privacidad está ahí, la intimidad está ahí. Ahí lo interesante es que nos hemos hecho de una red de trabajadores sociales, de hermanos etíopes, en los que, por eso he puesto las fotos de las dos trabajadores sociales, no sé si lo he verbalizado, perdonadme, que aquí está la primera trabajadora social de Selambre, donde es mi hija, y ahora la actual trabajadora social. Esto fue una entrega porque mi trabajo de campo allí va también compartido con el trabajo que hago en de cooperación al desarrollo, no podía ser de otra manera, soy trabajadora social, no puedo ir a un sitio donde se padece hambre, donde hay injusticia, a investigar, recabar datos y me voy. Entonces, este es uno de los trabajos que por eso hacemos de todo. Esto fue 2 días intensos repartiendo un kit de temas de libretitas y de cuestiones escolares en varios colegios de varios pueblecitos, de varias aldeitas de la zona donde es mi hija, ¿no? Donde una de las que me ayudaba era la hermana de mi hija. Es decir, que esta es mi vida. Mi vida, y mi hija mandándole el WhatsApp de decir qué mona está, no sé qué. Y esto existe. Esto no es algo irreal que no se pueda hacer. ¿Nos cuesta más trabajo? Pues no lo sé. ¿Tengo nuevos retos? Muchos. Pero es que yo decidí adoptar a mi hija con todo lo que ello conlleva, ¿no? No sé si me explico. Bueno, por ir un poco más rápido, deciros que, aparte de esa capacidad de agencia que tienen de verbalizar, que quieren saber, muchas veces lo dicen de una forma muy dolorosa. Muy dolorosa, como por ejemplo el siguiente verbatim, ¿no? Decía la madre, sin saber, hay días que mi hija llora. Me hablaba de su mamá de Etiopía. Perdona, no veo. En el expediente venía que era huérfana. Este es otro de los tristes datos y de la triste realidad con la que nos encontramos. Bien. En el segundo eje temático sobre la adopción, este dibujo es de mi hija. Todo esto tiene el permiso de ella, ya como que me escucha en las conferencias, mi mejor crítica, la más dura. Y entonces este dibujo le piden es sacado de un libro de texto de segundo de primaria, donde está estudiando la letra M, mi mamá me mima, amo mi mamá. Y tiene que dibujar al papá que pone no tenemos, y dibuja, en esta viñeta dibuja a mí con gafas y aquí a su otra mamá, que mi hija sí que está constatado que es huérfana, ¿no? ¿De qué nos informa esto? Esto nos informa de algo que ya las investigaciones nos vienen diciendo, que los niños a partir de los 5 años saben distinguir de la familia de nacimiento de la familia de adopción. Saben distinguir esos dos referentes. Pero en el caso de mi hija no solamente distingue esos dos referentes a partir de los 5 años, sino que mi hija lo ha incorporado. El concepto que voy a decir ahora mismo no existe, yo creo, identidad doble, no me gusta, pero que mi hija tiene y posiblemente lo ha incorporado y lo ha incorporado en su cotidianidad, en el que ese conflicto de lealtad que nos hablaba la compañera Charo, pues mi hija ahora mismo no lo tiene. Tiene otros conflictos, podemos tener otros conflictos, pero ¿cómo vamos elaborando en este sentido, pues ese sentimiento, en este caso, de pérdida y cómo se van elaborando el hecho de incorporar esa doble filiación en la que no es una mejor que otra, sino en la que estamos intentando armarla y conviviendo en ese espacio que tiene como la vida misma, ¿no? Bien, hablando de consenso, como decía María Ángeles, que había que ir buscando algunos consensos que nos ayuden a avanzar, pues tenemos muy claro que los niños, desde muy pequeñitos, y cuanto antes mejor, según su madurez, deben conocer su condición de adoptado y hay que ofrecerles no solamente información, sino darle explicaciones. ¿Qué es lo que nos pasa a las familias adoptivas etíopes? Que cuando dábamos información y hay que darle explicaciones y nos encontrábamos con lo que estaba pasando detrás, teníamos que seguir avanzando. Entonces, que no se nos cuestione que no hemos ido al lugar de origen de nuestros hijos. No sé si se me sigue esa doble crítica, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Los procesos son mucho más dialécticos, mucho más interactivos y mucho más... Bien, ¿y qué es lo que demandamos? ¿Qué es lo que demanda la familia adoptiva en este sentido? De que no solamente da información, sino que algo que ya han dicho los expertos anteriormente, los ponentes, en cómo gestionamos todos esos recuerdos
que no solamente producen dolor, sino duda, angustia, etcétera. No sabemos gestionar, ¿no? La compañera del servicio de adopción también apuntaba como que esa parte de ese reto de cómo la familia podemos trabajar esas pérdidas, esos duelos, ¿no? En los que, por ejemplo, el verbatim lo dice claramente, dice, después de 2 años viviendo aquí, sigue haciendo su duelo. Pienso que es bueno que ella pueda hablar sobre esto sin tapujos y que pueda hacerlo de forma natural. Entonces, en muchas ocasiones, esa reconciliación con su origen, esa elaboración de pérdidas, pues precisa de esa estrategia de mediación que muchas veces las familias adoptivas, sobre todo yo he hecho mucho trabajo también etnográfico, de etnografía virtual en los foros y demás, y ya está inactivo, teníamos un foro que era búsqueda de orígenes, la mayoría eran etíopes, algunas familias de niños con niños y niñas de origen chino. Nos encontrábamos como que éramos muy incomprendidas y necesitábamos pues el que se nos entendiera que esto era otra forma de vivir la adopción en el contexto hispano-etíope, que pretendía ser respetuoso con esa cultura que en su código de familia etíope les permite a las familias de nacimiento tener información, contacto con sus niños que han dado en adopción. ¿Se me entiende? Sí. En definitiva es que queríamos ser también respetuosas con una necesidad que viene recogida legalmente y jurídicamente hablando en el Código de Familia Etíope de las familias de nacimiento que pueden recibir información. Tienen ellos el concepto que tienen, para que se me entienda, es un concepto de adopción simple. ¿Por qué nuestra hegemonía de nuestra normativa de Occidente tienen que estar por encima cuando ambas pueden casar y no entrar en contradicción? No sé si me entiende, ¿no? Bien. Y hay algunas cuestiones que me he saltado, que paso rápidamente. La revelación, ya lo han dicho las compañeras, nuestra familia no es un ya lo sabe, y ya me quedo tranquila, sino que es un proceso que ahí está. Como decía anteriormente, se ha dicho también, se confirma la hipótesis en esta investigación, en nuestras investigaciones, que cuanto más información se le da a nuestros niños y niñas, menos es el deseo de querer saber. Y lo que es más importante desde nuestro punto de vista, ¿no? Del grupo de familias con las que estamos trabajando, de que no tienen necesidad de recurrir a otras fuentes, como es Internet, como son los foros, que pueden ser muy dolorosas y muy dañinas. Lo único que buscamos es que en esa comunicación, en esa actitud, unos van, otros no van al país, ese contacto, porque hay mucha variabilidad de forma de vivir la adopción. Algunos nada más que le dan continuidad y otros tenemos relación. Y luego hay unos que le dan relación, la paran y otros no. Otros vuelven al país de origen de sus niños de forma cultural, pero no quieren ver a la familia biológica. En esa diversidad de formas, digamos que lo que intentamos es, bueno, pues tendríamos que ser investigadas e investigados, pero que esto repercuta positivamente en nuestros niños y nuestras niñas y que se sientan apoyados y que se sientan de que no hay tabú, ¿no? Y más cuando vienen de un proceso de retirada de padres donde muchas veces están la injusticia, la supervivencia y no está entendido como el concepto que tenemos aquí de desamparo, ¿no? Voy a cerrar con una cita que me parece muy interesante, dice una madre: ahora, echando la vista atrás, me parece hasta increíble. Ha sido mi hija Tigis la que poco a poco me ha ido cambiando, me ha ido abierto los ojos, me ha enseñado el camino y todo esto hasta llegar a este punto. No creo que le haya transmitido a mi hija duda o miedo, simplemente le he dicho la verdad en cada momento. Al principio que no tenía respuesta, luego que íbamos a intentar buscar a su familia bio, luego que íbamos a tener contacto con cartas y fotos, etcétera, etcétera. Y esto es una carta, iba a traer muchas más fotos porque tengo del último, pero no me ha dado tiempo. Esto es una carta de una hermana en Amárico, pero el intercambio, la reciprocidad, y con esto cierro, la reciprocidad es tal que le decía a las compañeras que tenemos niños etíopes o niñas, en el caso de una de las chicas de Madrid, que se va los veranos a las chozas de la abuela a pasar el verano a Etiopía. O cuando yo, la última intervención que tuve en la presentación de la plataforma de familias acogedoras, lo que vine a contar es que el caso mío particular de mi familia es que la hermana quiere pasar los veranos con ella.
¿por qué no se produce esa reciprocidad, ¿no? Hay nuevas demandas en estos contactos que se han abierto a través de la adopción abierta. Y esto es una reunión del MOA, del Ministerio de Asuntos de la Mujer y de los Niños, con uno de los técnicos, donde estas adopciones abiertas informales queremos darle forma. Entre otras cosas, y perdona, ya cierro con esto, entre otras cosas porque se lo debemos a nuestro hijo y nuestra hija. Hay los adultos adoptados de la diáspora etíope, en inglés, pero lo voy a decir en español, dicen que no debería ser un privilegio ni costar dinero el saber de la familia biológica de su familia de nacimiento, ¿no? El saber de su familia de nacimiento, sobre todo los hermanos, ¿no? De nacimiento, ¿no? Y dicen, lo elevan a derecho humano. Tenemos este derecho, pero últimamente en los medios de comunicación están saliendo los casos de los niños y niñas de Sri Lanka, los niños y niñas de Oceanía, donde están exigiéndole a los estados cuenta de todas las adopciones irregulares que se están haciendo. Creo que tenemos un deber ético y un cumplimiento de una normativa que no nos dice que es adopción abierta internacional, pero una normativa en la que hay que hacerla efectiva, ¿no? Si creemos en esto, ¿no? Así que siento si no he podido transmitir bien. Muchísimas gracias. Muy bien, pues gracias Arantxa por tu testimonio y por los resultados de todo este proceso de investigación y de reflexión personal. Quizá haya algunas dudas que podemos resolver luego, ¿no? Mejor, ¿no? ¿Vale? Ya los tres. Venga, pues ¿Concha? Sí. Vale, venga. Bueno, yo soy madre de acogida y nuestra problemática o nuestra cuestión, sí, es en algunas partes bastante diferente al tema de la adopción. Yo he visto que aquí, y también un poquito en el curso, aunque no lo he seguido 100%, incluso a nivel legislativo, hay mucha más historia en cuanto a al mundo de las adopciones. Pero el mundo del acogimiento es nuevo. Hace muy poco se reformó la ley del acogimiento y yo creo que, bueno, un poco la Administración ha querido poner una idea de que los niños se daban en una familia donde iban a estar mejor que en un centro, pero la Administración finalmente lo que creo que pretendía era pues ahorrarse un dinero, pues porque estos niños no tienen la misma problemática que tienen los niños de adopción. Estos niños conviven con su familia. Conviven, son parte, y a veces yo creo que la mayoría, yo soy muy nueva en esto, llevo muy poco tiempo, llevo con una niña, es una adopción permanente, 4 años, la recogí con 4 años y ahora está a punto de cumplir los 8, ve a su familia, tiene una vinculación muy fuerte con su madre. Ella lo tiene muy normalizado, pero tenemos otro tipo de exigencias. Yo busqué mucho, se lo he comentado antes a Karina, yo busqué mucha información sobre estadísticas, sobre problemáticas de estos niños, y hay mucho sobre adopción, pero realmente no hay prácticamente nada sobre acogimiento, sobre resultados, cómo reaccionan estos niños que al mismo tiempo que te ven a ti, viven contigo, tienen a sus padres, que vivimos, antes se hablaba del tema de la ley, de que no se dan datos, a mí me parece bastante injusto, pues porque nos enteramos de los datos por los vecinos, es que en mi caso fue así, coincidí en la playa con la niña y en el chiringuito en el que estábamos había unos vecinos de su mamá biológica, entonces yo me enteré, tuve mucha más información que a través de la asociación que me ha gestionado el acogimiento de la niña y me parece que eso no debe ser así. A lo mejor por ser algo nuevo, pues están dando un poquito de palos de ciego y luego pues se va a normalizar o se van a tomar otras decisiones, pero claro, primero tiene que haber resultados, investigaciones, tiene que haber estadísticas, pero yo no me puedo enterar por los vecinos de cómo era la vida de mi hija. Eso en cuanto al tema de la información. En cuanto al tema de los niños, pues yo creo, por lo menos en mi caso, que la niña ha aceptado que tiene 2 mamás, tú hablabas de la tuya, tiene 2 mamás a las que quiere mucho, la figura del padre es todavía un problema, yo creo saber por qué, la figura del hombre a mi pareja no lo termina de aceptar.
hemos recorrido mucho camino, pero no lo termina de aceptar, y claro, son por la problemática que ha vivido ella en su casa. Es una niña que tiene una memoria impresionante, porque se acuerda de todo y se acuerda de muchas cosas. Pero nos sentimos muchas veces desprotegidos, tanto por parte de la legislación. No sé en qué momento, porque la niña tuvo una recaída y la recaída fue de un mal comportamiento en la casa. No hacía casa nada, todos los días montaba una rabieta y hay un momento en que tú ya no sabes si ya tienes que buscar ayuda o si forma parte de como un niño normal que coge una rabieta o una época de rabietas. Entonces ahí nos sentimos bastante solos. Y a veces acudimos a reuniones, pero las reuniones son terapias de grupo, como yo le llamo. Cada uno cuenta lo suyo. Yo estoy siempre con las orejas muy puestas sobre el tuyo adolescente, ¿cómo reacciona? ¿Qué hace? Porque a mí nadie me está diciendo qué problemática va a tener mi niña, que ve a su madre, a sus hermanos, qué va a tener de adolescente, con qué problemas me voy a encontrar yo. Entonces, bueno, un poco eso, que yo no sé ya si él comparte mi opinión, yo me siento que tenemos muy poca información, muy poca ayuda y vamos dando, bueno, pues como me va diciendo el día a día, pues aquí tengo que gritar un poquito, aquí me tengo que callar, aquí pues voy a dejar que imagine, no le voy a contar lo que sé de su madre, porque ella todavía no lo va a entender, o no lo va a aceptar, o no me pregunta, pero necesitamos algo más. Y bueno, esa un poco, tenía unos comentarios para vosotros. El daño que trae el niño, pues yo no sé qué daños trae mi niña. Sé un poquito, bueno, por lo que me cuenta la trabajadora social, mucho por lo que me contaron los vecinos, pero realmente cómo le afecta a ella eso emocionalmente, yo no lo sé. Yo sé que se comporta como una niña pues relativamente normal. Los primeros 7 meses fueron durísimos. Y no fue porque la niña no se adaptara a la casa, que se adaptó bien, sino simplemente porque yo tuve que trabajar con cosas tan fáciles como ducharla, llevarla al colegio, tener una rutina, merendar a la hora. Tiene una obsesión impresionante por la comida. ¿La tengo que llevar a un especialista o es normal? ¿O es solo que es una niña tragona? Yo no lo sé. A las horas que tiene que merendar o que tiene que cenar. En el colegio se recuperó bastante bien, en el sentido de que iba a un curso retrasada. Es una niña inteligente, vaga, pero bueno, eso como puede ser un niño biológico normal. Pero no sé nada de ella, no sé cómo reaccionar, no sé cuándo ella tiene una rabieta normal o cuándo tiene algo dentro que a veces fantaseaba, ahora ya no lo hace, quizás porque es mayor. Una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, cuando a ella le pasaba algo bonito, pues que habíamos estado en la playa, o que había jugado con sus primos, o que también le había pasado con su madre. Es decir, si yo había ido con ella a la playa y habíamos alquilado una barquita para pasearnos con ella, ya lo había hecho también con su madre, cuando yo sé que eso no lo había pasado. Es decir, hasta el día de hoy, pero ya cada vez menos, fantasea o también con otros niños. Si a otro niño de su colegio, su maestra me lo comentó, le pasa algo bueno, a ella también le ha pasado con su madre. Otra cosa que tampoco sé yo cómo voy a reaccionar es que yo tengo que ir contándole a todo el mundo que soy una mamá de acogida y que ella no es una hija biológica. Porque ella habla de las dos madres con total naturalidad. Ella cuenta en el colegio que tiene 2 madres y a mí han llegado a preguntarme los niños, ¿es verdad que tú eres mamá de Aisha y ella tiene otra madre? Y me veo yo dándole explicaciones a un niño pequeño o a otras madres, porque ella me llama Concha. Al principio empezó llamándome mamá, pero claro, hubo un momento en que las dos no podíamos ser mamás. Y la ve todas las semanas, porque la madre no se ha perdido ni una visita. Entonces hubo un momento que ella me llama Concha. Claro, cuando otra gente me dice, bueno, ¿y por qué te llama Concha? El otro día la llevo a yoga, bueno, la llevo y me dice otra madre, ¿y por qué te llama Concha?
Ya me tienes dándole explicaciones, es que es una niña de acogida, pero yo no soy su madre, ella es su madre. ¿Cómo, en qué momento yo tengo que decirle a Aisha cómo tenemos que hacer las cosas? O bueno, a lo mejor tenemos que seguir con esta situación todo el tiempo. Pero también me da miedo que ella en la escuela, un poco más adelante, cuando ya los niños hablan más de su vida y ella empieza a contar de dónde es, porque antes se hablaba de no dar direcciones. Su madre me ha seguido a mí y sabe dónde vivo, pero es que no es tan difícil. En el punto de acogida, en el punto de encuentro, mandas a otra persona y dices sigue al padre o a la madre. Entonces, yo sé dónde vive ella y ella sabe dónde vivo yo. Granada es muy pequeña. Encima, las familias de acogida tenemos que vivir relativamente cerca, porque no es lo mismo que una adopción, porque ellos tienen que visitar tienen derecho. En España la legislación prima la maternidad biológica sobre cualquier otro tipo de maternidad. Por eso hay tantas dificultades a veces con las adopciones. Y bueno, pues esa es la situación en la que nos sentimos. Y entonces yo me siento como, bueno, pues que voy avanzando sobre una senda, pero no sé cómo va a ser el día de mañana. No sé qué tengo que hacer, porque dentro de poco la niña, ya la niña de forma natural le dice a la madre en el colegio en el que está, dentro de poco la madre va a tener el teléfono de casa. Ella todavía no lo usa, pero cuando ella lo use, la madre lo va a saber. Es muy fácil pasarse un papelito o es muy fácil... La madre aprovecha el baño pues para decirle cosas. El otro día le dijo que, bueno, no es culpa de nadie, pero bueno, le dijo la madre, no tienes que querer tanto a Concha y a Curro porque tu familia somos nosotros. La niña me lo contó. Bueno, yo salí, pues, que ella tiene mucho amor y que puede querer a su madre y a nosotros y a sus hermanos y a los perritos, tenemos perritos, y que no pasa nada, que nos puede querer a todos. Pero yo no sé cómo gestionar ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar con la niña cuando sepa que su madre está allí, que solo tiene que coger un autobús? Dentro de poco la niña empezará a salir sola. No tenemos esa asistencia que necesitamos, o por lo menos yo me siento así. Por eso a todas las reuniones que voy, a todas las cosas que veo en internet, pero no hay nada. Y bueno, pues ya está, esa es un poco mi impresión, y también para dejarlo hablar un poquito, que compartimos eso, niños. Qué intenso. Que han sido exposiciones. Yo hasta esta tarde, bueno, primero voy a hacer una puntualización que creo que es importante. Yo soy educador social y todos los días me cuestiono mi trabajo, porque los que trabajamos en el ámbito de lo social siempre tenemos el miedo de si lo que estamos haciendo bien es lo correcto, es el momento, va a dar los frutos que nosotros pensamos y se va a torcer la cosa. Entonces, con lo que yo voy a contar aquí, tengo la misma duda. Quiero decir que yo voy a contar a lo mejor cosas que he hecho, cosas que he vivido, cosas que he afrontado, pero tampoco implica que eso sea ni la forma correcta ni la mejor forma, pero es como mi trabajo, es la forma que yo tengo de hacer las cosas y ya está. Y hasta esta tarde yo estaba súper contento porque en todas las reuniones que he participado con otras familias de acogida es verdad que hay situaciones muy duras en familia y yo no he vivido esa dureza. Yo he tenido una suerte muy grande porque no hemos vivido en casa ninguno de los problemas que pasan otras familias. Pero claro, cuando Charo ha dicho hoy lo de que le preocupa más un niño que no que no haga preguntas o que no demuestre, digo, uy, a lo mejor debería de plantearme si hay algunas cosas que tengamos bien, o sea, que estemos haciendo bien en casa o no, y a lo mejor deberíamos de fomentar un poco más. Pero bueno, os voy a contar. Yo me costaba mucho darle el enfoque al planteamiento que iba a hacer yo aquí esta tarde, porque cuando uno habla de sus vivencias personales y sobre todo cuando lo hace desde el punto de vista como padre de acogida, pues es muy difícil ese distanciamiento. Y me ha venido muy bien la introducción que han hecho antes Jesús y Charo, porque bueno, he podido construirme un esquema y voy a tirar de ahí para enlazar con algunas de las cosas que habéis contado.
Y es verdad que se ha dicho que la historia de vida, y hoy he visto esta caja por aquí, me trae el recuerdo de mis niños. Mis niños pasaron por un centro de menores antes de venirse a vivir con nosotros. Creo que en el caso de ella fue diferente. Y bueno, aunque parece muy duro lo del tema de los centros de menores, pero yo he de reconocer que eso a nosotros nos ha facilitado muchas cosas, porque todo ese trabajo de rutinas, de higiene, de hábitos, lo traían muy trabajado. Y ellos venían con su caja de vida, como le llaman cada uno de ellos, que es esta caja de aquí, que de alguna forma pues, podían trabajar en el centro, los educadores, la psicóloga, con ellos, y que creo que sí es verdad que les ha servido. En casa, como material para trabajar estructurado, a nosotros particularmente no nos ha servido como está diseñado, porque ya me parecía que era un trabajo técnico que le ha venido muy bien en el centro de menores, que quizá a las familias de acogida, cuando los niños no vienen de un centro, estaría muy bien que pudieran utilizarlo como recurso y aprender a trabajarlo, pero que en nuestro caso nos ha servido ahora mismo, su caja de vida es, digamos, su contenedor, es como su baúl de los recuerdos o de los secretos a veces. Y bueno, y eso lo que ha hecho, porque yo hice un curso de historia de vida que se organizó desde la Escuela Andaluza de Salud Pública hace, creo que fue un par de años. Y bueno, comprendí la importancia del recurso, pero entendí también como familia que las familias tenemos otra responsabilidad. Y es verdad que es un instrumento de comunicación, pero en definitiva son narrativas, es la narrativa de nuestros hijos y de nuestras hijas, y a su vez nuestra narrativa. Y en las narrativas tenemos que ser un poco más creativos, las familias. La creatividad a veces es difícil enseñarla y siempre un material de estos nos viene muy bien, pero tenemos que ir un poco más allá. Y yo siempre he pensado que las familias tenemos que ser provocadoras de esa comunicación, y aunque sea una estrategia sistemática, y que el ritmo lo marquen los niños, como se ha dicho, pero no tenemos que esperar a que salga de los niños, sino tenemos que buscar los momentos para provocarlos. Y en nuestro caso esa ha sido, ¿no?, nuestra filosofía con la historia de vida. Para ellos les sirvió, pero nosotros estamos ahora en otro momento. Intentamos buscar cualquier oportunidad para convertirlo en historia de su vida, historia del pasado, pero una historia hacia el futuro también, porque estos niños tienen el futuro mucho más en su mente de lo que un niño habitualmente lo tiene. Yo siempre recuerdo cuando estábamos teniendo los primeros contactos con ellos hablaban ya de cuando tuvieran 18 años. Yo jamás en mi vida, a lo mejor en el instituto me lo planteaba, ¿no?, por eso de la libertad, pero con 6, 7, 8 años jamás en mi vida me había planteado lo que haría cuando tuviera 18 años. Y ellos eso lo traen como muy... Es una frontera que tienen ellos. ¿Qué voy a hacer a los 18 años? Ellos lo tenían muy claro. A los 18 años se iban con su familia, pero porque es lo que han vivido. Están en un centro de menores, saben que a los 18 años se tienen que ir sí o sí, que no había. Y cuando vinieron a casa esa era su perspectiva, ¿no? Y seguramente todo lo que se ha trabajado con ellos en su historia de vida era cuando tuvieran 18 años iban a volver con su familia. A los pocos meses ya se planteaban, y cuando tengamos 18 años, si nos vamos a vivir con nuestra familia, ¿qué va a pasar con vosotros? ¿No? Entonces, era un cambio en la mentalidad que creo que ha sido muy positivo y que hemos intentado trabajar en casa. Su vida futura. Su vida futura no tiene que ser la alternativa entre decidir si se van con su familia biológica o si se quedan con nosotros. Por suerte existe Erasmus y es muy fácil decirle a los niños
que cuando tengan 18 años se pueden ir de Erasmus por ahí y así no tienen que elegir ni a su familia biológica ni a que se vayan a vivir con amigos y a conocer el mundo. Pero bueno, es un cambio de mentalidad que yo creo que es importante, y la familia tiene una responsabilidad, pero claro, esa responsabilidad no viene sola, tiene que ser formada, y ahora aquí es la forma. Y es difícil, porque yo entiendo que la ICIF hacen un papel muy importante en la formación de las familias, pero por otro lado, las agrupaciones de familias también pueden dar un soporte muy importante a las familias acogedoras, tanto antes del acogimiento, aunque claro, ahí pues, se puede correr el riesgo de que alguna familia se lo piense antes de terminar el proceso. Durante el proceso de acoplamiento, que ese proceso para nosotros quizás fue el más duro, pues porque había mucha reticencia con la información. Nosotros demandábamos información, queremos saber sobre los niños. Luego con el tiempo te das cuenta de que quizás un informe no nos hubiera ayudado mucho, porque entrar en detalles no. Pero sí aprendimos a escarbar en la información, aprendimos a recibir información directa, cosas que se le escapaban a los educadores y educadoras del centro donde estaban, pues porque teníamos conversaciones con ellos y a veces se escapaban cosas. Alguna cosa que se le ha escapado también, ¿no?, a la ICIF pues cuando estábamos en ese proceso, y cuando ya te hablan de unos niños en concreto. Entonces, bueno, nos hemos convertido en escarbadores de información, y eso nos ha venido muy bien. Luego, por otra parte, los niños son una fuente de información importante, y no subestimemos la información que viene por parte de los niños. Mucho más importante que un informe que haya hecho un técnico, desde mi punto de vista. Pero claro, ahí hay que ser un poco prudentes, porque nosotros nos hemos encontrado con las circunstancias de que hay muchos recuerdos que no son recuerdos reales, sino son recuerdos construidos, y hay que tenemos que aprender, las familias tenemos que aprender a discernir de lo que es un recuerdo real de un recuerdo construido, ¿no?, o una fantasía. En nuestro caso era muy fácil, porque el más pequeño, claro, su retirada fue con un año y medio, creo, no llegó a 2 años. Entonces, muchas de las cosas que contaba, pues no podía haberlas vivido, o haberlas contado, o haberlas recordado, pero las contaba. Y claro, te das cuenta de que son recuerdos que ha vivido a través de su hermana, que era la más mayor. Y bueno, creo que el kit ahí está en no convertir en un tabú esas informaciones, esas vivencias. Y la formación es fundamental en eso, porque muchas veces las familias, si no están convencidas de que hay que sacar eso fuera, de que hay que gestionarlo, y se empeñan en convertirlo en un tabú, mejor no hablar de esa situación, mejor no, pues a lo mejor puede complicar un poco todo. Hemos dicho, se ha comentado aquí que no hay 2 niños iguales. Yo lo sé, porque en mi caso los 3 son totalmente diferentes en cuanto a las vivencias, a los apegos, a las vivencias. Todo es diferente, lo expresan de forma diferente. Pero también es verdad que hay no solo 2 niños no son iguales, sino un niño en diferentes etapas de su vida no son iguales. Y bueno, la niña está en preadolescencia y empezará seguramente a vivir su acogimiento desde el punto de vista de un adolescente, que es mucho más complicado que vivirlo seguramente desde el punto de vista de un niño. En nuestro caso no ha habido problema, nunca nos han llamado papá, porque claro, tendría que ser que papá, porque somos 2 papás en nuestra familia. Y claro, y bueno, entonces yo prefiero, siempre lo digo, prefiero que me llame Paco a que me llamen Papá Paco. Y ellos lo han vivido con naturalidad, desde el punto de vista también de pues, otras circunstancias, con el tema de dar explicaciones sobre si son acogidos o adoptados. Pues bueno,
entiende la diferencia, creo que entiende la diferencia entre el acogimiento y la adopción, y de hecho a veces utilizan yo soy acogido, yo soy adoptado según sus circunstancias, según la cantidad de explicaciones que tengan que dar. Y una anécdota es que al poco tiempo de estar viviendo con nosotros hubo una niña de una actividad extraescolar. Le contaba a mi niña que pues, sus padres que se estaban separando, el infierno que era para ella, que se pelearan continuamente y tal. Y claro, mi niña le dijo, yo es que soy adoptada. Como diciendo, yo no tengo esos problemas. Que entiendo que eso es positivo también, es como una elaboración de una vida anterior en la que son conscientes de que han tenido problemas dentro de sus familias, pero ahora están en una situación donde no había problemas. Y la respuesta me lo contó, ¿no? Y creo que la respuesta indicaba que, pues que había una situación de normalidad en su historia que a lo mejor no teníamos que trabajar, o sea, que no teníamos que meter mucho el dedo y no nos tenemos que confiar tampoco, eso es verdad, pero que lo estaba elaborando bastante bien. Se ha hablado de la confianza y la seguridad, y eso todas las familias, tanto adoptivas y de acogida, damos por hecho que, ¿no? que somos confidentes, que les damos esa confianza, pero la confianza hay que trabajarla día a día, y eso es muy importante, y creo que como parte de la formación de las familias es importante. Tenemos que aprovechar cualquier excusa, lo he dicho antes. Nosotros hemos aprovechado las excusas de los cumpleaños de José, lo hemos convertido en nuestro libro de vida de cada año, lo hemos convertido en una tradición. Entonces esto seguramente haya muchas familias que lo utilicen, ¿no? Pero nosotros, nuestro libro de vida queda reflejado cada año con fotos de ese año, de nuestras vivencias, y los tenemos a propósito, los tenemos al alcance, y de vez en cuando, pues de parte de ellos, como de cualquier niño, cogen su libro, cogen lo mismo que a veces echan mano de su caja para ver sobre todo sus recuerdos, está menos accesible, también es verdad, pero de esto también. Y oportunidades hay miles. Yo trabajo en educación y siempre digo que los colegios tienen una responsabilidad muy grande, y en los colegios se trabajan historias de vida de las mujeres en la ciencia, historias de vida de personajes famosos, historias de vida, y este año me alegró que en el colegio donde están mis niños pues trabajasen su historia de vida como ejemplo, ¿no? Y esto, pues, uno de mis niños hizo su historia de vida. Nos pusimos su camino, dibujamos un camino, entonces yo hice la mía y él la hizo. Entonces, como provocadores de esas situaciones, la familia no siempre es la que provoca, sino que es la que tiene que estar alerta de cómo puede surgir ese tema en otro ámbito. Importancia de las asociaciones de familias para esa formación, creo que es fundamental, ya lo he dicho. Antes, en mi pregunta que he hecho sobre el miedo a la respuesta, yo creo que es fundamental, cuando no se sabe algo, saber decir no lo sé, pero creo que es muy importante también construir con ellos alternativas, que es lo que se ha hablado antes. Ante un no lo sé, pues yo porque no puedo vivir con mis padres, pues yo no lo sé exactamente, pero ellos van construyendo, y sobre la construcción que ellos hacen nosotros vamos consolidando. Si te dicen, no, es que mis padres eran pobres y no podían cuidarme, a lo mejor nosotros tenemos que reforzar, es lo que hacemos, yo no sé si lo hacemos, pero nosotros, claro, el discurso que hacemos es que ser pobre no es sinónimo de no poder cuidar a tu hijo, es que han tenido que pasar cosas más difíciles, que a veces las circunstancias familiares, más allá de la riqueza o la pobreza,
pues el entorno familiar, puede ocurrir una situación de abuso, de consumo de drogas, todo eso independiente muchas veces del estatus socioeconómico, que indudablemente influye, pero ser pobre no es solo, no te quedes solo con esa explicación. Creo que es la fácil, ¿no? Y a nosotros a lo mejor nos serviría, nos relajaría mucho no tener que entrar en más explicaciones, pero sí tenemos que provocar ahí, ¿no? Más que los niños desarrollen más el porqué, pues que tengan muchas alternativas. Yo no las sé, pero pregúntaselo a tu madre, que para eso tienen visitas también. Y en ciertas preguntas que nosotros nos han hecho, nosotros le hemos remitido, tienen sus visitas cada una vez al mes, están reguladas, tienen contacto con su madre y cada vez nosotros, ante preguntas que nosotros no podemos responder, nosotros le damos la confianza de que se lo pregunten a su madre, que luego nos lo cuente y lo hablamos en casa y que tengan no solo nuestra versión, sino... Y bueno, también hemos llegado a decirle que si necesitan algunas respuestas que no le podemos dar nosotros, que a lo mejor no le quieren preguntar a su madre, que en este caso al Daima, que es quien hace el seguimiento del acogimiento, que ellos a lo mejor les pueden dar otras respuestas. Y protección de menores. Al poco tiempo de estar viviendo con nosotros, surgió un conflicto. Bueno, comparado con otros conflictos que tienen otras familias, no fue un conflicto grave, pero sí es verdad que tuvimos que ir con la niña a protección de menores para que le explicaran por qué no podía ella irse a dar un paseo con su madre, como a ella le gustaría, ¿no? Y nosotros no lo solicitamos y fue protección de menores quien dio la explicación. A veces los niños, pues bueno, necesitan también a alguien externo que les diga. Y ya está, y creo que todo esto se trata de la incertidumbre, ¿no? Sí. La incertidumbre del pasado que tenemos las familias y los propios niños, incluso los profesionales, porque tampoco les llega a ellos toda la información, y la incertidumbre del futuro. Hagamos lo que hagamos, no sabemos. A lo mejor que te llame mamá o te llame Concha no es lo significativo, porque el futuro no va a depender de eso. Y bueno, siempre va a estar la incertidumbre. Yo no sé lo que va a pasar cuando cumplan 18 años o cuando cumplan 20, pero bueno, como decía Edgar Morin, hay que estar preparados para afrontar las incertidumbres. Y yo eso cuando estaba estudiando, esa frase me llegó. La incertidumbre es lo que nos marca muchas veces, y estar preparados para esa incertidumbre es lo que tenemos que estar en la familia. Y quizá la formación vaya por ahí. Sobre todo en el acogimiento, que siempre está la incertidumbre de qué va a pasar a los 18 años. Gracias, Paco, gracias, Concha, gracias, Arantxa. Incertidumbre y diversidad, ¿no? Estamos conociendo y estamos compartiendo historias diferentes, experiencias diferentes y la idea es aprender entre todos y todas. Decir que el año que viene, en la próxima edición del curso de Historia de Vida, que empezaremos en octubre, vamos a reforzar contenidos, recursos y estrategias para la familia de acogida, ¿no? O sea que tenemos una nueva oportunidad de compartir en octubre. Me gustaría, antes de que Jesús y Charo se tengan que ir, me gustaría algún feedback a las experiencias, a las vivencias que se han aportado en la mesa. Jesús. Rápidamente vamos a ver, como habíamos prometido, las 3 entrevistas a estas 3 chicas que nos van a dar muchas pistas y que me gustaría también que pudiéramos analizarla un poco y reflexionar un poco sobre ellas. Bueno, yo creo que tú lo has dicho bien. Yo veo que hay diversidad, que hay trayectorias y trayectorias, que hay situaciones y situaciones. Niños que tienen una historia, que han pasado por las circunstancias, que tienen hermanos, otros que no tienen hermanos. En fin, veo mucha diversidad.
creo que hay... me ha llamado la atención lo que tú has dicho sobre las certezas, ¿no? Y lo que pasa es que Paco me ha respondido justamente lo que yo pensaba, que es que no hay certeza, no tenemos certeza, pero quizás que no tengamos la certeza no quiere decir que no haya que prestar más apoyo, que haya a lo mejor que trabajar, como decías tú ahora, en la formación de las familias de acogida y en este caso más en los procesos personales. Trabajar un poco, enfatizar lo que es la gestión de la información, lo que es la incertidumbre, lo que son los procesos. Esa parte, yo creo que en la formación de las familias de acogida habría que trabajarla más. Eso no quiere decir que no haya que demandar la información cuando se necesita, claro que sí. Y que hay que abrir los conductos formales para que se pueda acceder a esa información cuando es necesaria, ¿no? Por supuesto, evitar situaciones como la que tú has contado también, de encontrarte con el vecino yo qué sé, ¿no? Y enterarte de cosas que te podías haber enterado. En fin, que ahí hay cosas que corregir, entiendo que hay cosas que corregir, ¿no? Pero yo me quedo un poco con el mensaje de diversidad, de que hay familias, trayectorias y que hay cosas distintas. Lo que tú has contado también me ha parecido una manera muy distinta de afrontar la adopción internacional, con un enfoque, por un lado, como te he dicho, etnográfico, ¿no? Por parte, pero también personal. O sea, que te estás dejando... el enfoque etnográfico tiene algo ya de por sí. Autoetnográfico. No, pero me ha parecido muy interesante un poco eso, y incorporar las historias de la familia, sí. Una especie de adopción abierta, muy interesante también, la verdad. Cosas muy diferentes. A veces creo que nos centramos mucho. O sea, yo cuando os veo contar historias, os veo que tenéis muchos activos, que tenéis muchas cosas positivas. Lo que tú has contado ahora, ¿no? De cómo gestionar la información, parece estupendo, ¿no? A veces nos centramos más en las cosas que pensamos que tenemos problemas o dificultades, como es lógico por otra parte, más que en lo que a lo mejor hacemos bien, ¿no? Y hacemos también muchas cosas que hacemos bien. Y hay que tener, en ese sentido, ganar en confianza y en seguridad de lo que hacemos con los niños, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Ha sido muy interesante. Yo me he hecho aquí unos apuntes que no vean y nada, muchas gracias. ¿Yo puedo decir una cosa? Claro. Pero muy chiquitilla, ¿no? Para no ocupar la presencia de la... antes se me ha olvidado decir que yo pertenezco a un grupo de investigación que tiene su sede la IP, la investigadora principal es Diana Marre, y bueno, es interdisciplinar y transnacional, ¿no? Estamos compañeras de varias partes de España, Universidad Autónoma de Barcelona, Granada, Complutense, Alicante, con María José, y luego desde Chile, etcétera, ¿no? Y sí que es verdad que venimos muchas de psicólogas y antropólogas, trabajadoras sociales y antropólogas, y la antropología nos ha enseñado mucho. Hay experiencias y ejemplos etnográficos muy bonitos de que tenemos que romper moldes y tenemos que romper convencionalismo. Y Concha, cuando hablaba de no me llama mamá, pero y hay una experiencia muy bonita de una antropóloga en Brasil, donde ella habla de el maternaje compartido. Entonces tenemos que desmontar concepciones como muy tradicionalistas, en la que mi hija me llama Arantxa, y hace una instrumentalización muy graciosa de cuando me llama Arantxa, ¿no? Y bueno, yo creo que no hay que entrar en esas competencias. Lo digo sobre todo en temas de acogimiento que estáis trabajando con la familia biológica. Porque si no entramos en... ¿Pero por qué no me llaman mamá? Pues dos mamás. ¿Por qué no? Luego están las opciones que a mí no me van a llamar papá Paco, ¿no? Pero el tema de la antropología, esos ejemplos etnográficos de maternidad compartida en contextos muy vulnerables de mortalidad infantil muy alta, donde tienen que la población que ayudarse una a la otra, yo creo que desde un punto de vista humanista me parece una total enseñanza, ¿no? Sí, en este caso no era el hecho de que me llamara o no me llamara, eso daba igual. Era el hecho de que ella estaba sintiendo por primera vez, y lo expresa con el lenguaje, estaba sintiendo cómo tenía que llamarme, porque yo estaba trabajando como su mamá o actuando como su mamá, pero su mamá era otra. Entonces, como ella lo vivió y probablemente, pues igual que lo expresaba en el lenguaje, lo estaba viviendo por dentro. Hasta que ya, digamos, se ha posicionado, tengo dos familias, y bueno, ya hay con las típicas anécdotas de que a su madre no le cuenta nada de lo que pasa en la casa y a mí no me cuenta nada
salvo punto de lo que pasa. De alguna forma ella llega a un momento en que ha dicho, tengo 2 mamás, pero son 2 cosas, quizás por el sentido de la lealtad, no lo sé, que yo no tengo que mezclar. Y no mezcla. Entonces, yo creo que esos fueron sus primeros momentos de qué hago, a dónde me voy, y lo expresó con el lenguaje. El lenguaje también tiene una connotación social muy fuerte. ¿Algún comentario, Charo? Una duda, ahora yo me sitúo desde la duda. Yo siempre que escucho a padres acogedores me quedo, o sea, como wow, ¿cómo se puede, no? Porque para mí la medida del acogimiento es una medida que siempre me ha generado mucha duda sobre la conveniencia y sobre las repercusiones que eso tiene para el niño. Y me explico brevemente. La reparación del apego en los niños que han sufrido retiradas, abandonos o separación de la familia biológica, la reparación del apego pasa porque el niño construye relaciones con adultos que estén disponibles, que sean permanentes, que muestren su disponibilidad pero en el acogimiento el niño realmente no tiene esto. Sigue teniendo presente a la familia biológica, ¿vale? Que está ahí, pero no está disponible, simplemente está presente porque no tienen competencias parentales, y tiene a la familia acogedora que no se sabe si es esta la definitiva, si habrá otra, si pasará a la adopción o tal. Entonces siempre me pregunto cuáles son las consecuencias o las repercusiones del acogimiento en los niños. Y escuchándote a ti, Concha, me parece increíble y admirable tu capacidad de aceptar el ritmo de la niña, de cómo ella manifiesta, de cómo verbaliza. Pero yo me pregunto, ¿cómo afecta a esta niña el vivir como 2 maternajes tan diferentes, ¿no? Esta es mi madre y esta es mi historia y mi relación con mi madre. Y esta es otra persona, Concha, muy importante en mi vida, que me ayuda y tal, que está ahí, pero es una relación diferente. Me pregunto cómo condiciona esto a la reparación del apego en estos niños. Karima, a lo mejor, sí. Es difícil porque cada caso tiene una casuística y no es fácil transmitirlo sin entrar en un detalle que quizás no sería... Es un debate largo, sí, complejo. Y el caso, por ejemplo, de Concha es un caso en el que empieza como un acogimiento temporal, porque los padres, la familia... Voy a contar a lo mejor un poco el esquema, si te parece, ¿no? Del proceso de la niña, que yo entiendo que puede explicar un poco quizá, eso. Karima, quizá a lo mejor en general, ¿no? Claro. O sea, en general sí que nos interesaría, o a la gente que nos puede oír después, claro. En general un poco... bueno, pues, ¿qué le aporta? ¿Cómo le da seguridad y cómo repara un apego dañado lo que es el programa de acogida en general, ¿no? Claro, no, pero... Claro. Pero por eso empezaba por ahí, porque realmente hay diferentes modalidades de acogimiento, ¿no? Y realmente ahora estamos hablando de un caso que pasa de un acogimiento, como puede haber otros, ¿no? Temporal, donde está en un proceso en el que hay un tiempo donde tienen que a lo mejor encajarse esa situación un poco de inestabilidad, que realmente desde el cambio legislativo se ha intentado acortar a tiempos que a lo mejor no para todos son lo suficientemente cortos, porque hablamos de hasta 2 años, donde ese manejo de doble, no sé cómo decirlo, casi de doble maternaje, podríamos decir, es difícil. Cuando ya pasamos a la modalidad de acogimiento permanente, que es en la situación en la que está, lo que pasa a veces los tránsitos son procesos también complejos. Aquí sí que yo creo que hay, dentro de este difícil equilibrio, ya hay una relación donde prima la estabilización y la estabilidad de los vínculos de ese niño en lo que es su familia acogedora, que es su referencial, y debe de serlo. Pero es verdad que es un proceso. Y cuando pasamos, porque al final los niños pasan en todo este tránsito desde esa separación a un proceso donde hay frecuentemente un trabajo activo de posible recuperación o no de la familia biológica. En todo este contexto es verdad que nos movemos los profesionales, os tenéis que mover las familias acogedoras y se mueven los niños. Con lo que eso de duda también lleva en cuanto a los procesos de reparación o de construcción, eso puede ser difícil o no. Respecto a lo que planteabais de si es bueno o no para el niño, yo creo que eso también son experiencias que tenemos que ir recogiendo, sobre todo cuando estos niños se nos vayan haciendo adultos. Estamos hablando de que el acogimiento como medida protectora prioritaria llevará como unos 10-15 años, y yo creo que esa devolución, lo hablábamos también con Jesús Morao, se nos tiene que hacer con los datos. Yo creo que son situaciones de vida, sí. Tenemos un dato, por lo menos para mí me ha chirriado,
la madre biológica que le dice no quieras demasiado, no tienes que quedar Claro, demasiado claro. a estas personas porque tu familia... Pero volvemos a claro, sí, sí, y es que es así, o sea, porque también estamos trabajando con la parte de familia biológica, con sus procesos de sufrimiento, de aceptar el duelo por la separación temporal y luego ya definitiva. Todos esos elementos forman parte de esa realidad tan compleja con la que, y ahí es la duda de los profesionales y lo que se nos pone en la pregunta que tú hacías de hasta qué punto es buena o mala la medida. Bueno, esa es la realidad con la que estas personas trabajan, y esa parte biológica también está ahí. Es un reto, es un reto. Le vamos a pasar el micro a Jesús Jiménez Morago, que está queriendo intervenir en este interesante debate, y Paco. Yo creo que ellos podrían explicar un poco cómo es ese tema de la vinculación y tal mejor que yo, ¿no? Yo lo que tengo que decir, os digo, primero, el acogimiento familiar, en términos generales, la investigación que tenemos indica que los resultados son bastante favorables a los niños, en ajuste, que son muy favorables. O sea que los niños que están en centros de protección, los niños que están adoptados, los niños que están en medidas de acogimiento familiar, los niños que están en medidas de acogimiento familiar tienen parámetros de ajuste parecidos a los que tienen los niños de adopción. Bien es cierto que los niños de adopción están un poco mejor, ¿vale? Pero, es decir, luego hay que contemplar que hay mucha diversidad, como ha dicho Karima antes, ¿no? Y en lo que se refiere al apego, yo creo que la cuestión es, hay que partir primero de una cosa. No todos los niños necesariamente que pasan por el sistema de protección, necesariamente tienen o presentan trastornos de apego, trastornos reactivos de apego. No todos los niños presentan estas situaciones. Pueden tener dificultades, pueden tener referentes de mucha inseguridad, pero no tienen por qué tener un trastorno reactivo de apego. Eso para empezar. Segundo, lo que sabemos de esto, ahora estamos precisamente nosotros en la Universidad de Sevilla haciendo un estudio sobre acogimiento familiar que implica un análisis de las conductas de apego y de los modelos internos de apego de los niños que están en acogimiento familiar. Porque de esto sencillamente se sabe muy poco, ¿no? Y pero lo que se sabe, lo poco que se sabe, es que algo muy parecido a lo que ocurre con la adopción. Es decir, los niños que están adoptados, los estudios longitudinales que hay sobre apego, indican que las conductas de apego, es decir, la relación, la vinculación, las expresiones de afecto, todo lo que tiene que ver con el contacto y tal, mejora bastante y mejora sobre todo en los primeros años. Pero en muchos de estos niños adoptados permanece los modelos internos de apego, es decir, la representación que ellos tienen de las relaciones que tienen con sus figuras de referencia, pues resulta que tienen inseguridad. No acaban de convertirse en representaciones de seguridad. Es decir, y eso ocurre a lo largo del tiempo. Es decir, no ha cambiado. Es decir, en la adolescencia todavía hay muchos niños que, digamos, que se han vinculado a su familia, tienen sentimientos de pertenencia, se expresan el afecto, tienen relaciones tal, pero es como si nadaras y te guardaras la ropa, ¿sabes? Que estás como con un poquito de cuidado, vaya a ser que pase algo. Esta inseguridad, esto está ahí. Eso pasa en los adoptados. ¿Y qué es lo que dice la investigación sobre que tenemos en el extranjero sobre este tema en acogimiento familiar? Pues que es bastante parecido a los niños, pero con la diferencia de que no hay estudios longitudinales a largo plazo. Es decir, que las conductas de apego a las figuras de referencia, en términos generales, son positivas, pero que a largo plazo no sabemos si eso va a repercutir en una representación de modelos internos de apego con más seguridad o con menos seguridad. Eso es lo que estamos viendo ahora, o tratamos, a esa pregunta es la que tratamos de responder ahora en la investigación que estamos haciendo en acogimiento familiar. Paco quería intervenir. Sí, yo iba a comentar una cosa. En nuestro caso es un acogimiento permanente. Es decir, que sabemos que a los 18 años pues se pueden volver con su familia, pero nuestro planteamiento no es ese. Quiero decir, nuestro planteamiento es que, yo qué sé, estás con tus niños y cuando cumplan 18 años no se llamarán como tú, se irán a vivir con su familia, lo que sea, pero que no un proyecto hasta los 18 años, un proyecto de vida.
Quiero decir, el planteamiento de partida. Otra cosa es que funcione o no funcione, y es verdad que yo conozco casos de acogimiento por mi trabajo, a lo mejor en familia extensa, pues que no han terminado, que todos pues nos preguntamos cómo ha podido terminar así, ¿no? Cuando parecía que todo, si es que estaban peor con sus padres, y cuando han vuelto están peor, pero bueno. Pero también no tenemos que perder de vista el punto de partida, es que cuando se retira un menor, la situación es tan dramática que siempre el acogimiento va a ser algo muy positivo para el menor. Puede a lo mejor desarrollar un trastorno de apego o cualquier otro trastorno, pero seguramente en su entorno hubiera estado mucho peor. Entonces, por eso ha sido retirado. Entonces, claro, nosotros no nos planteamos toda esa dificultad, ¿no? El planteamiento de una familia de acogida, en este caso nosotros, es vamos a darle una oportunidad a unos niños que durante un tiempo todo lo que puedan aprovechar de lo que podamos darle se lo van a llevar para su bien. Y creo que ahí es fundamental también el trabajo de la ICIF a la hora de casar niños con familias, porque en nuestro caso, por ejemplo, hubiera sido muy fácil que se hubiera dado más dificultad con una niña, con nuestra niña, en una familia, digamos, que hubiera sido un padre, una madre, o una madre, porque quizás ella tenga más apego a su figura materna y tal, y en nuestro entorno familiar no hay una sustitución de esa figura, ¿no? Entonces entiendo que en ese caso, pues las dos personas responsables, la trabajadora social y la psicóloga de la ICIF que hizo la valoración, pues entiendo que a lo mejor han tenido en cuenta ese aspecto. Y claro, la decisión que toma un equipo de profesionales a la hora de decidir si hace una propuesta de un niño u otro, yo entiendo que todo ese tipo de cosas tiene mucho peso. Entonces creo que es fundamental también confiar en el trabajo que hace la ICIF, que conocen a los niños, y bueno, a las familias no es que las conozcan mucho, pero bueno, que uno se abre bastante en el proceso de valoración. Supongo que con la adopción pasará lo mismo, ¿no? Que uno se abre un poco en canal. Creo que sí, es súper cortito, porque es que no me gustaría que no pudiéramos ver las entrevistas, que las hemos cortado para que no duren mucho, pero me gustaría que las viera y me gustaría oír en directo vuestro análisis, ¿no, Concha? Yo va a ser muy cortito, solamente sería... ¿Se oye? Sí. Solamente era a colación de lo que ha dicho Charo, ¿no? De esas dudas que se generan de los efectos, ¿no? Y sobre todo de Karima, sobre todo porque estamos viendo cada vez más que la adopción abierta es casi un símil del acogimiento permanente, con lo cual las dificultades van a ser las mismas. Y encima, con el añadido de que las familias, las futuras adoptantes, no tienen esa preparación de que la familia biológica esté incluida en esas visitas, en esas, ¿no? La adopción abierta implica muchas cosas, y si no hay esos estudios que todos hemos dicho esta tarde que se tienen que hacer, ¿cómo animamos a las familias, sobre todo desde nosotros como asociación, cómo animamos a esas familias futuras adoptantes a esa adopción abierta? O sea, que van a ellos sin que realmente sepan las consecuencias, y casi más desde el miedo, ¿no? Desde, pues eso, ¿qué me va a decir? Que tú no eres mi madre, o sea, tú no eres mi verdadera madre, o sea, la competencia entre las dos madres, en fin, quiero decir que hay muchas cosas que se ponen en juego. Entonces yo creo que esos estudios longitudinales son muy necesarios en el tema de acogimiento para traspasar esa información a la adopción abierta, que ahora es la línea que se sigue desde la adopción nacional. Y un tema muy interesante para abordar en otro momento, en otra cuestión. Hay muchas temas, ¿no? Muchos temas, muchas dimensiones, ventajas, beneficios, problemas. Pues os animo a que hagamos un debate sobre el tema para no tanto para encontrar certezas, sino para que
incertidumbres nos guíen y nos ayuden y nos alumbren. Bien, pues... Sí, solo una última cosa. Venga, una cosita. Venga. Deciros que las familias de acogida estamos preparadas, nos preparan para saber que no es igual que una familia de adopción. Cuando una familia, no lo sé, no soy familia de adopción tampoco, pero cuando una familia adopta, quiere un hijo. Nosotros sabemos que esos hijos son 50% nuestros y el otro 50% no lo son. Somos muy en eso yo tengo que valorar muchísimo la asociación, porque nos lo deja muy claro, y cuando nos selecciona tienes que tener tú muy claro que si estás buscando un hijo, ese no es el camino, es una adopción. Muchas gracias, Concha. Vale, pues ahora, muchísimas gracias. Ahora, adiós. Nos gustaría, a veces a veces hemos pensado qué pensarán nuestros hijos, ¿no? Cómo habrán vivido, cómo estarán viviendo todo este proceso, y muchas de estas dudas, incertidumbres, cuestiones, certezas que ponemos encima de la mesa, pues la mayoría de las veces las ponemos desde la experiencia de la familia, desde la opinión de la familia, desde la opinión de los expertos, de la gente que nos acompaña en este proceso, pero pocas veces oímos hablar en primera persona pues sobre la experiencia de la adopción, ¿no? Y tenemos la oportunidad esta tarde de pues de escuchar a tres chicas ya mayores de edad, y poder reconocer a nuestro hijo o no en su historia. Es un material que agradecemos a Charo Blanco, a que agradecemos pues la maestría, la dulzura, la sensibilidad y la profesionalidad en la conducción de estas entrevistas, y el resultado de las mismas, ¿no? Creo que es un testimonio del que podemos aprender mucho, y que os invito a oír, a mirar y a analizar a continuación.